sea, vais a hacer un Kahoot, ¿no? Estamos en la clase de lingüística, en el debate de sexismo lingüístico. Y Leire y Lucía son las que van a moderar y van a usar un Kahoot. Pero voy a encender la luz. Si no, no voy a- No os molesta ser grabados a nadie, ¿no? Que si alguien te molesta, se vaya a aquella esquina. Cuando estéis todos, por favor, avisadme. Si alguien no tiene móvil, si lo quiere hacer en un papel o algo para no sentirse excluido, yo lo entiendo. Lucía, ¿puedes poner el número ahí? Para cuando si llega alguien más tarde o se ponga el número. No, pero va a poner el número por si alguien no puede. ¿Ya? ¿Queda alguien? Yo. Ahora. ¿Ya? Sí, yo. Uy. No pasa nada. Venga, a ver, si no sabe no contestar. ¿Existe el sexismo lingüístico? ¿Qué opináis? No hay ni buenas respuestas ni malas, solo para saber vuestra opinión, lo Vale. informados que estáis. Dieci- 18 sí, 2 no y una persona no sabe, no contesta. ¿Sabéis lo que es el masculino genérico, Ahora no? vamos a Todo el mundo lo sabe, ¿no? Uy. El uso de niños, estudiantes, los alumnos. ¿Es eso sexismo? ¿Un uso sexista? ¿Sí o no? ¿Vale? Están posiciones más divididas. Con el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista se contribuye a una sociedad más igualitaria. ¿Sabes lo que es el uso no sexista del lenguaje, no? Intentar... ¿Vale? 13 opinan que sí. ¿Se debe imponer ese uso de un lenguaje inclusivo y no sexista? ¿Debe ser alguna imposición? ¿Debe ser algo...? ¿Entendéis? ¿Debería ser obligatorio? Si lo doy yo, ¿pasa algo? No, tú no puedes darle, no hace nada. Tú no puedes responder a menos que te puedes conectar en tu móvil, eso sí. Ay, no tengo batería. No pasa nada. A ver, aquí hay 5 que sí, 14 que no. Pasa. Por ahí hay una hoja detrás para la rúbrica. Esa sería la cuarta, ¿no? No. Sí, paso me falta una. Y la quinta. Aquí siempre si estás de acuerdo o no con esta viñeta. Las letras no son sexistas ni la gente es sexista. Si quieres educar en la igualdad de oportunidades no necesitas escribir como si te faltasen vocales en la ruleta de la fortuna. Es un chiste. Bueno, es de gente en contra del uso no sexista del lenguaje. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No de acuerdo? ¿Poco de acuerdo? ¿Nada de acuerdo? Habéis visto esos usos antes, ¿no? La arroba y la X. En Estados Unidos se está poniendo cada vez más popular la X.
La gente latina usa la X esa, y incluso la pronuncian, dicen Latinx, ¿sabes? En lugar de latinos, dicen Latinx. También Con se ha X. intentado incluir el como neutro. Sí, hay un filósofo, Mosterín, en los años 70 que propuso niño, niña, niñe. Y niñe sería neutro. La E como neutro. ¿Y eso qué, cómo ha sido esto? Totalmente de acuerdo. 5, o sea que estaría en contra del lenguaje inclusivo así en la escritura. 6, algo de acuerdo. 5, poco de acuerdo. O sea, en eso estamos, hay bastante división también, ¿no? Venga. Dale next para que se vean los... Pues no acuerdo los resultados, pero bueno, da igual, los tenemos ahí. Venga, pues adelante. Vamos a empezar viendo un vídeo que explica perfectamente en qué consiste el sexismo lingüístico. Prometen cosas, especialmente domésticas, que no son de su incumbencia. Femenino, débil, endeble. Masculino, varonil, enérgico. Periquear, dicho de una mujer que disfruta de excesiva libertad. Cocinilla, hombre que se entromete en cosas, especialmente domésticas, que no son de su incumbencia. Madre de familia, mujer casada o viuda cabeza de su casa. Huérfano, dicho de una persona de menor edad a quien se le ha muerto el padre y la madre, o uno de los dos, especialmente el padre. ¿Crees que actualmente hay igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, creo que poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Creo que sí que hay igualdad entre hombres y mujeres. No, yo creo que no. No. Creo que no hay igualdad, vamos. ¿Consideras que existe sexismo lingüístico? Considero que lo existe. Es tan simple como un hola a todos. Ya se está implicando género masculino más que femenino. Sí, está claro. Yo creo que sí. 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 La vigente edición del diccionario de la Real Academia Española recoge acepciones que invisibilizan o menosprecian a la mujer, como es el caso de la definición de femenino como débil o endeble y de babosear como obsequiar a la mujer con exceso. Estas y otras polémicas acepciones serán modificadas o eliminadas en la próxima edición que la Academia prepara y que dará a luz en octubre con motivo de la conmemoración del tercer centenario de su fundación. ¿Es el lenguaje un reflejo de la sociedad o un elemento socializador básico? ¿Favorecerán los cambios en el papel un cambio real en la sociedad española? Para dar respuesta a estas y otras cuestiones, hablaremos con Isabel Tajahuerce, profesora de Comunicación y Género y delegada para la Igualdad en la Universidad Complutense de Madrid. Yo te puedo decir que, para mí, el sexismo lingüístico es no nombrar en femenino. Si piensas, el mundo está nombrado en masculino. Somos los ciudadanos, con toda la carga ideológica que el tema de ciudadano lleva, porque desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el ciudadano fue hombre. Y hasta hemos llegado a utilizar hombre como genérico cuando hombre es hombre, no es persona, ¿no? Fíjate hasta qué punto se interioriza lo masculino. Utilizando un lenguaje que sea inclusivo, por ejemplo, porque tenemos que decir los ciudadanos, cuando podemos decir ciudadanía, ¿no? Poquito, pero por lo menos algunas barbaridades obviamente deben ser eliminadas, pero hay mucho más que cambiar, Yo creo que es imprescindible que se empiece a nombrar a las mujeres y que no se puede construir la igualdad desde un lenguaje absolutamente masculino. Tras escuchar las diversas opiniones, se observa que la desigualdad continúa latente en muchos ámbitos de nuestro día a día, aunque ya se aprecian cambios en el ideario de la gente, especialmente entre los jóvenes. Esto sugiere que poco a poco se irán conquistando nuevas metas en el camino hacia la igualdad, pero este progreso es cosa de todos. La primera diapositiva. El lenguaje, ¿es el español un lenguaje sexista? La RAE contiene varios conceptos que a mi parecer son bastante sexistas. Por ejemplo, si tú buscas la definición de sexo, te va a aparecer esto. Y te pone aquí, sexo débil, conjunto de las mujeres, sexo feo, hay sexo fuerte, conjunto de los hombres. Te lo tengo aquí también. Ahí. Bueno, y ya salió en las noticias, salió hoy además, que la RAE no pretende quitarlo porque
dice que eso está en la sociedad, eso se dice y que no van a quitarlo, que sí que van a poner que se utiliza de forma despectiva, pero que no pretenden eliminar eso del diccionario. Por ejemplo, un ejemplo de sexo fuerte y sexo débil. Cuando tú, una conferencia de 100 mujeres, está el que da la conferencia, dando la conferencia, y entra un hombre, automáticamente tiene que cambiar el sexo a ellos. El género. Exactamente, perdón, el género. Pero, por ejemplo, si es una conferencia de hombre y entra una mujer, no, en ningún momento se cambia, no influye en nada que entre esa mujer en la conferencia. El femenino, género. ¿Es el femenino un género peyorativo? Cuando tú te refieres a una persona como que es un zorro, pues que tú dices, oh, es todo astuto, es todo listo y sabe manejarse bien en la vida, pero cuando tú a una persona la llamas zorra, no es precisamente a una mujer la llamas zorra, no te estás refiriendo exactamente a su inteligencia. Y por ejemplo, cuando algo te gusta mucho, tú dices, oh, esto es la polla, no sé qué. Y por ejemplo, cuando estamos en clase ya a última hora, que estamos todos cansados, y decimos, esto es un coñazo de clase, no me gusta nada. Bueno, yo sé muchísimo. Y así puedo decirte innumerables ejemplos. Jefe, jefa, sargento, sargenta, hay muchísimos. Y el femenino es un uso marcado de la lengua. Por ejemplo, aquí tenemos una viñeta que te lo explica bastante simple de comprender y perfecto. Bueno, señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Y responde ella, partiendo del masculino, la O final se sustituye por la A. Una chica, la señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, existe. ¿El sexismo afecta solo al género femenino? El sexismo lingüístico no solo afecta a las mujeres, sino que también afecta a hombres y a personas que no se definen ni como hombres ni como mujeres. Por ejemplo, lo que habéis visto en el vídeo es real. Esto lo habéis sacado ya una captura de la RAE. Cocinillas. Hombre que se entromete en las tareas domésticas, especialmente en la cocina. Y digo yo, ¿qué significa entrometerse? Y he mirado y viene de entremeter. Meterse en algo entre otras cosas. Dicho de una persona, meterse donde no la llaman, inmiscuirse en lo que no le toca. Como suponiendo que el hombre no tiene que meterse en la cocina a cocinar, que eso es de las mujeres, que haces en la cocina. Luego, ¿existen solo dos géneros? Esto es una cuestión bastante polémica hoy en día, aunque estemos ya en el siglo XXI y se sepa que hay muchos más de dos géneros. Esto es debido a la cisnormatividad, que es la manía que tenemos nosotros, porque es una manía, de definir que solo existen dos géneros. Cuando vemos una persona que nace hermafrodita, que tiene ambos géneros, el médico no te va a decir su hija es hermafrodita, no te va a decir su hija es hija o es hijo. Decídalo usted, no te va a decir su hija puede ser lo que usted quiere, si quiere puede ser hembra, puede ser macho, puede ser lo que le salga a su hija de donde le tenga que salir. Aparte del masculino y femenino existen los agéneros, que no se consideran ni masculino ni femenino, los transgéneros, que nacen de una manera pero prefieren ser otra, o la intersexualidad, que se consideran de ambos géneros. Y esto es la viñeta que hemos visto anteriormente en el Kahoot. Ahora vamos a la parte en la que defiende que el español no es sexista. Mediante la flexión de palabras, por ejemplo, nosotros formamos el masculino y el femenino a partir de un morfema flexivo que determina si es masculino o femenino, como puede ser la palabra gato. La raíz gat se le añade oga para formar el femenino o masculino o femenino, y ya se le añade sus respectivas s para el plural. La economización del lenguaje. En idiomas como el español, el género gramatical tiene por forma no marcada el masculino de los sustantivos y adjetivos, de forma que pasa a ser el género masculino el inclusivo o incluyente frente al femenino marcado, que pasa a ser el género exclusivo o excluyente. Los alumnos de esta clase incluyen tanto a mujeres como a hombres, pero las alumnas de esta clase excluyen a los varones. Esto, aparte de ser por eso de ser incluyente, también es para que se economice el lenguaje y no hace falta estar todo el rato diciendo
pues las chicas y los chicos de la clase, podría decir los niños de la clase y ya se entiende. O sea, es la principal característica que toda persona que si defiende que el lenguaje no es sexista dice, lo primero que dice es la economización del lenguaje. También defienden que no existen expresiones lingüísticas sexistas por sí mismas, que el uso del masculino genérico no tiene nada que ver con la discriminación de la mujer, el género no está vinculado con el comportamiento machista, el árabe clásico utiliza femenino genérico y no visibiliza a la mujer, porque el árabe es una religión, bueno, el árabe tiene la religión del Islam, que como la mayoría sabemos es un poco machista por la parte que le toca a la mujer de ser inferior al hombre en varios aspectos, tanto en la vestimenta como en su papel en la vida, etc. El uso del sexismo no tiene nada que ver con la lengua, sino con el hablante. Cuidado, muchas veces cometéis el error ese de sí, no, separado cuando tiene que ser junto, y al revés. Una cosa es sí, no, cuando es conjunción condicional, ¿vale? Y aquí no es condición condicional, aquí es adversativa, es el sí, no, ¿vale? No pasa nada, es porque es un error que se comete mucho y hay que pensarlo. Antes de escribir sí, no o sí, no separado, pensadlo. Si es una adversativa, junto. Si es condicional, separado. Aquí no es condicional, aquí es adversativa, ¿vale? No pasa nada, simplemente nada. Te estoy grabando lo menos posible, estoy grabando tu voz fundamentalmente, ¿vale? A ellos, como no les importa que les grabe, los grabo... Y hasta aquí, ahora vamos a empezar con el debate. La gente que defienda que si existe sexismo, que no se pongáis en grupo los que penséis que sí y los que no, pues a otro lado y ahora... Y vamos a debatir las preguntas que hemos puesto en el Kahoot, las vamos a debatir en plan... Que cada uno intenta defender su posición como... E intentar convencernos unos a otros de una opción u otra. Vale, en la primera tenemos un problema porque solo hay dos que opinan que no hay sexismo lingüístico. Tenéis que ser... ¿Qué? Sí, bueno, yo creo que nos acordamos más o menos, ¿no? Pero por las preguntas... Bueno, ¿quién...? Bueno, a lo mejor ahora no quieren decir... Bueno, sí, no, hombre, claro que lo van a querer decir, ¿no? Tienen que defender su... Aquí cada uno puede tener su opinión y tiene que tener sus argumentos para defenderla. Y convencernos a todos los demás de que estamos equivocados. Pero bueno, ¿quién ha dicho que no? A ver, venga, Beatriz, ¿puedes explicar por qué has dicho que no? No te importa que te grabe, ¿no? Porque yo creo que tenemos que diferenciar entre género y sexo, que no es lo mismo. A lo mejor originalmente sí surge de una forma machista, hablando más de los hombres, porque tenían un papel, creían que tenían un papel más importante en la sociedad que las mujeres, pero actualmente hay machismo, todo eso, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que la lengua no, la lengua ha surgido así, y si para hablar de todos los ciudadanos lo ponemos en masculino, no tiene nada que ver el género masculino con el sexo masculino. Mi opinión. Y alguien, bueno, que los demás, bueno, alguien más ha dicho bueno, pero los demás que han dicho lo contrario, que ha rebatido ya toda vez. ¿Gana el no? Sí, Dani quería decir algo. La pregunta era que si creéis que existe el sexismo en el lenguaje. Dani. Y con lo que decía Bea, respecto a eso, tienes un ejemplo muy claro, como ha dicho antes la profesora, que tienes el de ciudadano, ciudadanía. Realmente se utiliza el ciudadano porque siempre se le da importancia al varón sobre la mujer. Se ha utilizado históricamente. Además, piensa en el caso de que si tú, por ejemplo, estás sacando un perro y el perro es macho, la gente cuando se refiere ellos están en la calle, dándole más importancia al perro que a ti. Con lo cual es un uso peyorativo en el lenguaje. Si ella está saliendo con el perro, está sacando el perro. ¿Dónde está la niña? No, están ellos con el perro. Ellos están utilizando un masculino plural y sería peyorativo porque no hace referencia a ellos. Le da el poder al perro por ser macho. Eso es un uso peyorativo del lenguaje, aunque lo tengamos asimilado. Pero si yo salgo con mi perro, mi madre dice, está con el perro. ¿Dónde está el niño y la niña? Están por ahí ellos. Ellos, porque estamos dos, ¿no? No. Dos en el plural. Si el en masculino. vez de un perro fuera una perra, dirían ellos, ¿no? Si yo, por ejemplo, salgo con mi hermano, ¿no? No tengo hermano, ¿no? Pero si salgo con mi hermano,
dirían también ellos. Sí. Aunque Porque, yo tengo una perra. porque en ese momento en el lenguaje se le daría más importancia al hombre que a la mujer. Bueno, es que yo lo veo no por importancia, sino porque se ha adquirido de esta forma. Se ha adquirido porque la importancia de la sociedad era primero el hombre y después la mujer. Originalmente tenga un origen machista, pero actualmente yo ya no lo veo así. Yo lo veo que se ha adquirido así y igual que si hubiera sido al contrario, lo mismo. En plan, en femenino, sería lo mismo. Que originalmente vale, pero actualmente ya no. Pero seguimos teniendo... También tengo un vídeo explicando lo que es sexo, género... Bueno, luego, pero que hagan el debate y ahora lo pones. Para ver el Kahoot también puedes entrar en tu ver Kahoot, no tienes que... Venga. Bueno, alguien más que hay... Sí, olvido. Para dar mi opinión, o sea, yo creo que sí, que en cierta manera es sexista el lenguaje, pero también es una herramienta que utiliza el ser humano y puede evitar, puede tener ciertas vías de escape para evitar el sexismo que hay en él. Por ejemplo, he escuchado a muchas personas aludir también el término cuando se casa alguien, el marido y mujer, y alegar como que el término en español mujer es como no solo embarca el que esté casado con una mujer, sino que también es suya la mujer entera como género, como persona. Entonces me parece que sinceramente eso se puede evitar porque también hay otras palabras, hay neologismos, hay distintas estructuras en los que, no sé, se puede disimular ese sexismo en el lenguaje. Como por ejemplo, en vez de mujer, esposa, o en vez de ellos están en la calle, ya que el español tiene la capacidad de omitir el sujeto, o cualquier cosa parecida. ¿Y qué dirías a los que dicen, los que están en contra de tu posición, dice que es por economización del lenguaje? O economía lingüística. No sé, o sea, yo estoy, por ejemplo, argumentando más economía lingüística que decir el ellos, decir por omitir el sujeto. O sea, hay muchas soluciones, hay miles de sustantivos que no se utilizan y podrían dar solución a este problema. Lo que pasa es que, por desgracia, por el uso del lenguaje, por la sociedad sexista en la que estamos, se han ido olvidando. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre esto? Si Ahí tienes las preguntas, ¿vale? ¿Existe el sexismo lingüístico? ¿Alguien más quien dijo también que no? Había dos personas que... Sí. Igual que, por ejemplo, pero me decía igual que tú me has dicho. Para eso están los debates. Sí. Igual que, por ejemplo, decimos los ciudadanos, también decimos las personas. Y ahí es femenino. Y ahí, por ejemplo, tú crees que... No sé cómo se llama lo contrario al machismo. El contrario al machismo es Embrismo, cuidado, que es el sexo. ¿Por qué? Porque sí. Pero el machismo hecho en embrismo. Si escuchas, por ejemplo, un vídeo político o cualquier acto, vas a ver que las personas normalmente no se utilizan. Es verdad. Cualquier género que sea, digamos, se utilice el femenino plural, no se utiliza. Lo común es utilizar el masculino plural prácticamente siempre, a no ser que se haya trabajado sobre este texto para evitar que haya un sexismo en ese lenguaje que está escrito. Ya está. Y si hay ese trabajo, normalmente vas a encontrar siempre con cosas como ciudadanía, alumnado y por el estilo. Las personas se suele evitar, excepto en momentos en los que o se ha trabajado el texto o se quiere causar un efecto de choque. Por ejemplo, lo que dijo Juan Pablo, de la siguiente, él mismo lo sufrió, fue un efecto de choque, pero habitualmente no se utiliza. Vale, pero si fuera... es verdad que se utiliza mucho más en lo que tú piensas machismo, ¿no? Mucho más, que es más machista que hembrista. Pero en este caso sería lo mismo, ¿no? Si estamos diciendo que hay sexismo lingüístico, no es... No, hay sexismo lingüístico en ambos casos, pero el que se utiliza de manera peyorativa, en la mayoría de los casos, es solamente el masculino plural. Pero ¿hay alguna diferencia entre estos dos casos? Que quiero que lo penséis, porque fijaos, cuando decimos niños puede tener dos significados, el genérico
y el específico, ¿vale? Pero cuando decimos personas, la persona no puede ser mujer solo, ¿entiendes? Mientras que niño puede ser varones solos. Entonces hay una gran diferencia. Lo insidioso verdaderamente es que niños puede tener esos dos valores, ¿vale? Y eso es lo que lo hace un uso sexista, bastante... No es solo que sea genérico, sino que es genérico y específico. Con lo cual puede estar cayendo constantemente en saltos semánticos, ¿no? Podemos decir, pues yo voy a hablar ahora de los españoles, ¿no? Los españoles. O como me pasó a mí una vez en una conferencia de inauguración del curso académico en la Universidad de Huelva, donde yo era profesor, a principios de los años 90, ¿vale? Había un catedrático, normalmente son catedráticos, ¿vale?, que daba la conferencia y era de empresariales, de economía, y la conferencia eran los empresarios, ¿vale? Y uno dice, bueno, empresarios, aunque empresarios normalmente asocias hombres porque hay muchas menos mujeres empresarias que hombres, pero dice, bueno, si está usando empresarios, se está refiriendo a hombres y a mujeres, ¿no? Y estuvo así toda la conferencia, ¿no? Los empresarios. Parecía, bueno, está hablando genérico, vale. Nada que objetar si realmente mantiene ese uso genérico. Cuando se estaba acabando la conferencia, dice a los empresarios, los odia todo el mundo, los odia el gobierno, que les pone muchos impuestos, los odian los sindicatos, los odian hasta sus mujeres. ¡Ping! Se estropeó, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que en ese momento, si dice lo odian sus mujeres, está claro que esta persona no estaba pensando en empresarios mujeres, porque tendría que haber dicho sus parejas, o su cónyuge, pero no tenía esa sensibilidad. Con personas no te puede pasar eso. Personas es siempre genérico y nunca puedes tener ese salto semántico a una cosa específica. Por eso, aunque sea una generalización genérica femenina, pero no es... No te lleva a esa insidia del valor específico al mismo tiempo, ¿vale? A eso, pero bueno, entiendo, ¿lo ves? Sí. Pero yo opino lo mismo. A ver, Elías, te puedo grabar, ¿no? Que yo iba a decir una cosa más, que personas también tiene como otro término que significa más o menos lo mismo, que es humano, y humano es masculino. Casi siempre se va a utilizar, casi siempre. Pero ser humano, por ejemplo, genérico, es solo genérico. ¿Entendéis? Ser humano no es al mismo tiempo varón, pero hombre. Se supone que es genérico y varón. Niño, genérico y varón. El mismo gato es genérico y sexo, ¿cómo se dice en este caso? Para los animales. Macho, se me ha ido de pronto. ¿Vale? Sin embargo, fijaos, para mujeres sí decimos hembras, pero para los hombres tampoco decimos machos. Bueno, hablamos del machismo, ¿no? Pero bueno, venga. ¿Quién más dijo que no? Un poco que defiende toda la opinión. Yo he dicho que no, pero vale, pues defiende. Ahora mismo no voy... Lo estás pensando. Vale, bien. Pues venga. Podemos pasar a la siguiente pregunta si queréis, que hay más división de opiniones. El masculino genérico uso sexista del lenguaje. Bueno, aquí estamos más divididos. Había 11 sí, 8 no. Algún sí, algún no. O si queréis, como aquí estamos divididos más o menos, ¿por qué nos ponéis en parejas? Parejas de alguien con sí y parejas con alguien de no, ¿vale? Que donde haya siempre alguien, o grupos de 2 o 3, que haya sí y no, ¿vale? Y así habla todo el mundo. Y tú, Denise, me ayudas a grabar lo que la gente piensa. Sí. Si quieres, publicarlo en el grupo de Facebook, con Facebook Live. ¿Tú tienes aquí Edu Roam? A ti, Leira, casi no te estoy grabando la cara, ¿vale? Solo la voz, para que no... ¿Todo el mundo ha firmado? Sí, algún grupito que no le importa que lo grabes, lo grabas en directo, ¿vale? Graba a los chicos, a ver qué tienen que decir los chicos. Sí, están ahí. ¿Nos importa que os grabe en el Facebook, en el grupo de Facebook? O si os importa, ve a otro grupo, que a ellos les importa. Estando en bachillerato, solo había un profesora que fuera capaz de decir a un grupo que hubiera un hombre, decir vosotras. Y me resulta muy incómodo porque sé que es el plural, pero cuando eres una chica y
entras solo en un grupo de chicos, eres uno más. Pero al revés, no, tú tienes que hacerte uno. O sea, cuando entra un chico en un grupo de chicos, tú tienes que hacerte uno. O sea, sé que es por economía del lenguaje, pero esa economía del lenguaje también podría haber pasado por ellas. O sea, nos referimos, quizás sea por una época del tiempo, no lo sé, no lo he estudiado, pero me parece que fue una predominancia del hombre y se puso eso. En la época en lo que tenía, hay muchas palabras arcaicas que tienen connotaciones muy negativas, como muchos dichos y refranes. No te grabo, vale, no pasa nada. No sé, también quiero ponerme un poco de mi parte porque entiendo lo que sería la economía del lenguaje, bueno, que es más rápido decir ellos que ellas son las chicas, que es más cómodo. También estoy de acuerdo que se puede omitir y se puede intentar buscar algo neutro, algo que no tenga un género predeterminado o que englobe a una sociedad, como he dicho antes. En la sociedad de hoy en día parece más difícil de lo que es. No, pero eso por Ya, cuando ya me la claro, pero todo está muy hecho, por desgracia, pero por eso la gente poco no luchaba por ello. Eso no quiere decir que no se pueda luchar por ello. Pero claro, no digo luchar en el sentido de moverse en una movilización, eso tiene que ser el lenguaje una herramienta. Tiene que ser algo que funcione con equilibrio. Por desgracia, hablamos de la conciencia. La conciencia social. Si la sociedad no funciona, establece esa igualdad y establece el hecho de que ambos podemos ¿el público no es masculino? ¿No le haces la público? Pues ya está, incluyen más cosas. Y el masculino no es sexista. Da igual, te ha dicho. Da igual. Daniel, ¿no? La humanidad ¿y por qué si es machismo, si es masculino? Ese sí, pues marcar. Yo creo que pero ya, aunque hay varias preguntas, ¿vale? Y si tienes más cosas luego, ¿vale? Pues... Chicos, chicas, Lucía... Bueno, entre los grupos ya veo que hay mucho debate, que podéis, alguien que haya dicho que sí, convence a alguien que haya dicho que no, o al revés, alguien que haya dicho que no. ¿Alguien que haya cambiado de opinión? No sé qué vas a convencer. ¿Alguien? ¿O algún argumento? ¿Qué argumentos tenéis para defender que sí, para defender que no? Cualquiera, estabais hablando todos. Yo hablo si quieres, pero yo otra vez. Sí, no. ¿Yo? Sí. Obviamente yo creo que no, porque vuelvo al mismo tema de que no estamos diferenciando entre sexo y género, que haya un género masculino, no, un masculino genérico, ese masculino no tiene nada que ver con varón, a mi punto de vista. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver, igual que si fuera al revés, tampoco sería el caso contrario. Es como ha surgido la lengua y ya está. Que puede ir evolucionando, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con un machismo. ¿Y tus compañeras están de acuerdo contigo? No, digo de grupo. Tu nombre era Aitana, ¿no? Aitana. Que yo no estoy de acuerdo porque, vamos a ver, como ella ha dicho antes, eso viene de que antes los hombres tenían el papel más importante. ¿Antes? ¿Ahora no? A ver. Pero... Antes tenían el papel más importante, que sí, que a lo mejor ahora hay más igualdad que antes, pero que no hay toda la igualdad que debería de haber. Por eso el lenguaje es
hay sexismo lingüístico porque es que los hombres aún así siguen estando por encima de las mujeres, entonces el lenguaje no se va a cambiar porque es que sigue siendo machista y tiene que ser que se mueren muchos hombres para que las piques de muchas mujeres para que el lenguaje se vuelva hombre, y si no es así No parece que haya sido un argumento muy aplaudido. bueno, que no haya muchos hombres en algún sitio para que el lenguaje cambie totalmente, es que es imposible. Y Elena, tú que estás en el grupo también, la ganadora de los Cahoots, por ahora tenéis que ganarle la semana que viene, ¿eh? Pienso una cosa intermedia porque creo que sí hay sexismo lingüístico, pero realmente creo que ya no lo es tanto. Defiendo la idea de que al principio se era muy machista y que ahora no se ha llegado a estar totalmente igualitario, pero creo que el avance de la lengua no se ha hecho totalmente por eso. Como avanza la lengua, no es totalmente individual, es como la gente lo utiliza. Pero es verdad que en los usos, por ejemplo, de zorro y zorra se ve un claro machismo muy claro. ¿Más? ¿Hay más opiniones por aquí? ¿Alguien lo que habéis estado debatiendo? ¿Alguien más que estuviera en el no? ¿O que no es el uso genérico? ¿Alguien que tenga algún argumento más? Sí, Sergio. Sí. Yo personalmente me pongo en el lugar de ellas y si se usara el plural femenino para referirse a mí, yo me sentiría excluido. O sea que yo supongo que ellas se sentirán también excluidas, al menos una gran parte. Ahora, si yo veo que el género neutro es algo totalmente posible y muy factible, y ahora en las redes sociales se está viendo un montón de gente que está usando el género neutro a la hora de hablar. ¿Con qué? ¿Para hablar o escribir? Con la E, sí. Lo están usando. Hablando y escribiendo, sí. Y yo eso lo veo totalmente factible. Que o sea, que dicen niñe y dicen estudiante. Estudiante, sí. Pero creo que para ello debería tomarse partido dentro de la política. Y que a lo mejor los documentos oficiales fueran con el plural neutro y ese tipo de cosas, para que así el lenguaje fuera más inclusivo, porque hablando al final no se va a solucionar nada realmente. Lo que hace falta es tomar partido de forma legal y que cambie el gobierno en sí. Y Ana, que decía que no a lo que tú decías. De que las mujeres se sienten excluidas si se habla, por ejemplo, de niños. Yo, por ejemplo, nunca me he sentido excluida, no veo la relación de... Es como ella dice, la diferencia entre sexo y género. A ver, como curiosidad, que yo de pequeña, cuando en primaria me ponían ejemplos de... El verbo se deriva a tercera persona al singular, él, no sé qué, o plural, nosotras, vosotras, siempre se ponían nosotros, vosotros, ellos, nunca se usaba el femenino. Yo, en mi colegio, por ejemplo, nunca se usaba femenino, pero yo en todos mis exámenes siempre ponía nosotras, porque si yo decía nosotros, la verdad yo no me sentía identificada con ese nosotros, y yo siempre lo cambiaba todo al femenino cada vez que me hacían exponer algo, poner algo en plan... que venía, yo le cambiaba siempre el sexo para yo sentirme identificada con lo que estaba haciendo, no para que lo estuviese diciendo a alguien que no era yo. No sé si alguien no me ha entendido. Pero es que es otra vez vuelta a lo mismo, es que no sabemos diferenciar entre sexo y género. También es que, como hemos pasado ya históricamente y lo hemos obviado, no estamos pendientes de que eso era un uso peyorativo desde el principio, y ahora ya lo damos como normalizado. Pero darlo por normalizado no significa que ya esté incluida la mujer, sino que lo hemos normalizado. Es eso, o sea, a lo que ha dicho Ana, o sea, a lo mejor no te sientes, que te da igual que lo digan, porque si te sientes identificada cuando dicen niños, porque desde chica han dicho eso y no te has parado a pensar que eso es un uso peyorativo, que porque se dice niños y no niñas, porque nunca lo has llegado a pensar y lo ves algo normal porque siempre te lo han dicho. Y no, o sea, No porque siempre lo hayan dicho, sino que yo sé que tengo un papel ahí. Yo soy consciente de ello y el hecho de poner niño, niña,
yo no voy a dejar de sentirme con el papel ahí. ¿Alguien? que piense contrario? Pero ¿no hacemos mejor las 5 preguntas primero o pega mejor el vídeo? Lo que digas. Ah, el vídeo, venga, pon el vídeo. Venga. Vemos otro vídeo que han elegido los de... Ponlo en grande. ¿Qué pasa, reinonas? Bienvenidos. Bueno, gente, hoy tengo Sí, no, pon el... Escuchar. os voy a resolver Un poquito más el fuerte. 90% de las dudas que me llegan normalmente relacionadas con estas cosas que veis en el título que voy a tratar hoy. Vamos a hablar de 4 grandes grupos, aunque vamos a hablar de más cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a dividirlo en 4 grandes grupos, que sería el sexo anatómico, la orientación sexual, la identidad de género y los roles de género, ¿de acuerdo? Y os voy a hacer hasta dibujitos, o sea, please. Vale, quiero que tengáis mucha imaginación, vamos a hacer una persona muy feliz. Maravilloso. Se ve, ¿no? Bueno, yo espero que se vea. Esto de aquí, vamos a dibujarlo. Así, esto de aquí sería el sexo anatómico. Anatómico, ¿por qué no le llamo sexo biológico? Bueno, eso ya lo explicaremos otro día, ¿vale? El sexo para mí también es un constructo social, así que vamos a hablar en términos médicos en esta parte y luego ya iremos a los 3 otros grandes grupos que son los que me interesa más explicar. Sex is alive, pero eso es otra historia. Antes de entrar en más detalles, por favor, vamos a hacerle una cara a esta persona. O sea, esto se mueve más, esto se va a caer. Durante este vídeo, esto se cae fijo. Vale, bueno, no sé si es feliz o quiere que le maten, pero bueno, ahí está, nuestra persona. Tengo hasta colorines, o sea, me lo he currado, ¿vale? Me he dejado una pasta en esta mierda, porque es una mierda esta pizarra, pero bueno, que me lo he currado. Antes de hablar del sexo anatómico de esta persona, quiero hablaros antes de la definición de cisnormatividad para que nadie se me pierda en ningún momento y así de paso aprendéis conceptos que ya podéis usar para siempre. La cisnormatividad básicamente es el sistema cultural que promueve y visibiliza la cissexualidad o cisgénero como única opción o única identidad de género, tratándola a esta como normal y al resto pues las invisibiliza básicamente. Por lo tanto será cisnormativo cualquier elemento que contribuya a mantener la cisnormatividad. Bien, invisibilizar sistemáticamente a los transgénero o a los agénero, etcétera, sería cisnormativo. ¿Ha quedado claro? Yo creo que sí. Aclarado este punto, vamos con el sexo anatómico, que es lo que os iba a explicar. En el sexo anatómico no voy a profundizar mucho hoy, no os voy a hablar sobre lo que yo creo que es un constructo social, sex is life, etcétera. No vamos a hablar ni de gónadas, ni de cromosomas, ni de genitalidad, ni nada. Hoy básicamente quiero que entendáis una cosa. El sexo anatómico es cuando por tener una vagina, vamos a dibujar una vagina, ¿por qué no? Y le imponemos el género de mujer. Madre mía, ¿cómo se mueve la pizarra? Bueno, en fin. Le imponemos que es una mujer en base a que tiene una vagina. Eso sería el sexo anatómico. Para explicar el sexo anatómico me vienen bien esos 3 palitos que he hecho porque básicamente tenemos hembra, macho e intersexual. Aunque la mayoría de veces que cuando una persona nace intersexual se le hace una reasignación o se dice que es un hombre o una mujer. Muy pocas veces nace un bebé y se le dice a los padres, pues mira, es intersexual, vamos a que lleve una vida normal siendo intersexual. No, esto básicamente se invisibiliza y se intenta mantener, ya se me están cayendo cosas, os he avisado, que sea binario el tema. Siempre se va a intentar porque, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? La cisnormatividad, etc. Y aquí tenemos 2 términos que básicamente son términos médicos. Transexual sería aquel que necesita, por temas de disforia, transformar o pasar por un proceso para cambiar su aspecto. Y cisexual es un término muy médico que yo no suelo usar prácticamente nunca porque prefiero utilizar el término cisgénero, que me parece que tiene mucha más extensión que el término cisexual. Todo aquel que no es transexual es cisexual, básicamente. Y bueno, realmente transexual lo vamos a meter luego dentro de las identidades, así que esto lo voy a borrar, ¿de acuerdo? Era simplemente... No quería enrollarme, pero ya me estoy enrollando. Ahora sí, vamos a pasar a los 3 elementos de identidad sexual, que es la parte más interesante de este vídeo. Los 3 elementos son la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Vamos allá. Vamos a destruirle la cara a este señor, le ha durado poco, y vamos a hacerle una especie de cerebro, madre mía, qué miedo, para representar la identidad de género, ¿de acuerdo? ¿Qué es la identidad de género? Es la percepción subjetiva que tiene cualquier individuo sobre sentirse mujer, hombre o persona no binaria. ¿Y qué es no binario? Pues básicamente cualquier persona que no se sienta ni hombre ni mujer sea una persona no binaria. Yo soy una persona
no binaria. Vamos al tema, gente. Cisgénero y transgénero dentro de las identidades de género. ¿Qué sería una persona cisgénero? Sería una persona la cual su identidad de género concuerda con el comportamiento social asignado al nacer. Una persona cisgénero se podrá sentir hombre o mujer, porque cisgénero es binario por definición. El prefijo cis en latín significa de este lado y el prefijo trans en latín significa del otro lado. Por lo tanto, si eres cis, no eres trans y viceversa. Eso es lo más básico del mundo. O eres cis o eres trans. El que no es cisgender es transgender y el que es transgender no es cisgender. Si sientes que no encajas en el término mujer o en el término hombre, seguramente eres transgénero, no binario. Para mí, transexual va dentro de transgénero, pero no sería un género no binario como son el resto. Aunque bueno, esto es un tema que necesita mucho más desarrollo, no es así de simple como acabo de decir, ni muchísimo menos, pero bueno. Bastante complejo, ¿no? Sí. ¿Os habéis enterado de lo que ha dicho de sexist no sé qué? ¿Esa qué palabra es? Que os habéis reído. Varias veces, lo ha dicho un par de veces. Sí. Es que no llego a entenderlo, no sé, pero bueno. Bisexual, Bueno. Pues, La habéis entendido, esa era la diferencia que ha dicho. entonces vamos a la pregunta 3, que lo debata la Por el gente. uso de un lenguaje inclusivo y no sexista se construye una sociedad más igualitaria y habéis dicho 13 que sí, 5 que no y 3 no saben no cuánto. A ver, pues vamos a debatir esa pregunta. ¿Qué pensáis? Más o menos que hemos hecho antes, juntarse lo que habéis dicho que sí. Contribuye el lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo, contribuye a que sea igual. Es decir, mirad, esta pregunta es muy interesante porque nos remite al poder del lenguaje. El lenguaje simplemente refleja la realidad o el lenguaje nos ayuda a reforzar la realidad, a cambiar la realidad, y si cambiamos el lenguaje ayudamos a cambiar la realidad, ¿vale? Ese sería el gran debate aquí. Si cambiando el lenguaje, haciendo un uso inclusivo del lenguaje, un uso no sexista y demás, ayudamos a la igualdad de la sociedad. Si el lenguaje tiene ese poder o no. Hay 11 que opinan que sí, 5 que opinan que... 13 que opinan que sí, 5 que opinan que no. Pues debatidlo, perdonad. Yo digo que no. Yo creo que no, porque yo vuelvo a repetir lo de sexo y género. Pero ya que vemos que en la sociedad no se diferencia entre sexo y género, no sabemos, pero que a lo mejor, si, por ejemplo, como dicen, con el sexo, adaptáramos el lenguaje, a lo mejor podría ayudar, pero en mi caso no, pero como la mayoría de gente piensa que no sabe la diferencia entre sexo y género, no la diferencia, pues a lo mejor podría ayudar, pero yo creo que no. Siempre se nos puede educar a los niños desde el principio utilizar un género neutro, no con el E, porque hay otra forma de utilizar el E y parece usar el lenguaje. Pero Con el lenguaje inclusivo no queremos decir lo de niño, niña y niña, ¿sabes? Sino por esto que dice aquí. En vez de decir los profesores decimos Profesorado. Sí, el cambiar para que no haya genérico. en vez de decir los alumnos decimos el alumnado. Pues ahí lo que quiero decir, no es que digamos niño, niña, niño, incluyendo un poco no siendo específico. Súper católico. Hemos cogido y hemos tenido cursos de orientación sexual, de evitación de ETS, etcétera, etcétera. ¿Alguno de aquí ha cogido una ETS? Una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque nos han formado para que podamos evitarlo. Pues lo que pasa con el lenguaje, si se educa para que se utilice un lenguaje inclusivo, los niños y las niñas aprenderán a no ser machistas. De alguna forma, al modificar el lenguaje, estás modificando su actitud.
¿Tú piensas cuando dices, por ejemplo, los niños solo chicos primero? En la medida del tiempo, no. Pero porque es lo habitual. Pero el problema es que, como luego, en el momento que salta la rama, te das cuenta de que sí, lo estamos utilizando masculino, que lo hay inclusivos. Pero es que hay otras opciones en las que siempre es inclusivo. Con lo cual, por qué lo utilizamos puede llegar a ser exclusivo o puede llegar a ser negativo cuando tiene esto exclusivo. ¿Y por qué no utiliza las niñas en vez de a los niños? Porque desde siempre se hace así, si se hubiera hecho al revés, sería las niñas. Si dijera todos los niños pedos, son excluidos y una forma de y nosotros, porque yo cuando dicen los niños, yo me siento excluida. Estoy acostumbrada, pero yo me siento excluida porque está diciendo los niños, está diciendo las niñas. Pero es que me está excluyendo. Es que no tiene nada que ver el género de las palabras. Pero es que estás confundiendo la definición que se le Cuando mete a se la tiene que palabra. ver porque desde el principio viene de eso, entonces tiene mucho que ver, que no sea lo mismo no quiere decir que no Y por ejemplo, como ha dicho esta chavala, y tú no te sientes ni un Sí, pero ahí, por ejemplo, ahí en vez de decir los niños, dice los infantes. Ya no Yo, por aparece. ejemplo, no me Es siento una ni mujer ni ¿cómo me digo, por ejemplo, yo soy persona. guapa? Soy guapa. ¿Guapo o guapo? ¿Qué digo? Da igual. Guapa no puede ser una persona, igual ya no tiene género. Tengo belleza. Tengo belleza. Otro ejemplo, y más economía del lenguaje, pero que es más simple, que si tú tienes los niños, ¿vale? Los niños en masculino, dices la niña es femenino, ¿no? Niñez por sí sola no tiene atribución a ninguno de los dos sexos. Con lo cual, lo que tiene es un determinante femenino, ¿vale? Pero no tiene atribución directa a ninguno de los dos sexos. Con lo cual, ahí realmente no importa. Y sin embargo, los niños sí que tienen entendido por niños como con chicos jóvenes. Que luego se le incluye el femenino, puede ser. Pero se le tiene que incluir, no está dentro, se le tiene que incluir. En niñez, por ejemplo. Sí, perdona. Sí. Mira. Y esa Adelante. gente también quieren que los denomine de otra forma. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este tema? Que tienen un poquito de prisa que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Alguien que no haya hablado? Bueno, Olvido quiere decir algo. Yo me he encontrado- Escuchad, por favor, que vamos a poner ya en común. Luego... Yo me he encontrado entre los no sé, no contesta, porque sinceramente no sé si es bueno que se imponga, por así decirlo, el que... Esa es la pregunta 4, lo de imponer. O sea, Ahora aquí estamos hablando de pero si el lenguaje no inclusivo puede claro, ayudar o o sea, no. Tiene que ser una, o sea, me parece que tiene que ser una convención social, ¿no? Que haya sido porque la sociedad sigue adelante. Claro que puede ayudar, pero no sé, si por ejemplo se pone, pero la gente no está de acuerdo, no ayuda, más bien puede causar el efecto contrario. No sé, es mi opinión, quizá me encuentro lo contrario, pero... Alguien que no haya hablado, bueno, Daniel, déjalo que hable si tiene su opinión. Antes le cuesta a la compañera el ejemplo de que a todos nos han educado aquí para que no nos quedáramos embarazados, para no tener ETS. Ha funcionado. Ha funcionado. Pues utilizar un lenguaje inclusivo dentro de un medio para educar, por ejemplo, funcionaría de la misma manera. Funcionaría exactamente de la misma manera. Sí, claro, pero yo, por ejemplo, yo voy por la calle y no escucho, ¿estás embarazado? No, estás embarazada. O sea, yo claro que estoy de acuerdo de que se diga estás embarazado, que se diga que se apoye que venga abajo el sexismo del lenguaje. Pero es que, por mucho que pequeños sectores lo vayan diciendo, no ha llegado a cuajar, por ejemplo, ciudadanía. No, pero no lo baso en que pequeños sectores lo vayan haciendo. Lo baso en que lo vayamos educando. Es decir, que cojamos a los niños de hoy en día para construir a una sociedad futura, la cual no sea machista porque se ha dado cuenta de la inclusividad que supone esto en el lenguaje. Entonces, poco a poco irá cambiando la mentalidad, porque no estaremos aprendiendo una lengua la cual pone al hombre por encima de la mujer siempre. Y es una modificación de la mentalidad poco a poco. Es una evolución, no va a ser de hoy a mañana. Dentro de 100 años, a lo menos, si hay suerte, y es verdad que lo toman en serio, pues nos daremos cuenta de que el lenguaje deja de ser sexista. Porque dice que el lenguaje le da más importancia al hombre que a la mujer. Porque el genérico masculino, en teoría, incluye a la mujer sin nombrarla. Bueno, y las lenguas que le dan más importancia al género femenino, por ejemplo, el alemán, que es al revés, ¿le da más importancia a la mujer? No, es una cosa cultural.
pero aquí se ha utilizado de manera... Estamos hablando del sexismo español, pues sí. Bueno, pero de todas maneras está bien de otras lenguas, pero el alemán no sé a qué te refieres, porque el alemán también usa el masculino genérico. Pero por ejemplo el plural lo hacen femenino. ¿Lo hacen femenino en alemán? Pero siempre... vale, porque bueno, tenemos un experto en alemán en lingüística, lo voy a consultar con él, pero a ver, sí es cierto que existen algunas lenguas donde hay femenino como genérico, ¿vale? O sea que hay una serie de lenguas, que el femenino es el genérico, ¿vale? Pero si las cuentas son 6 o 7, mientras que masculino genérico son docenas y docenas y docenas. Con lo cual, ¿entiendes lo que te digo? Si uno esperara lo que tú dices, que era igual, tendría que haber 50% de lenguas que hicieran femenino genérico, 50% de género masculino genérico, ¿no? Porque tú dices que no tiene nada que ver, ¿no? Pero algo tendrá que ver si el 90 y tantos % de las lenguas usan el masculino como genérico, ¿o no? Pregunto. Aunque haya 6 lenguas, Sí. estas lenguas en estos países, Sí. ¿la mujer tiene el papel más importante que el hombre? De esas lenguas, yo es que no las he estudiado bien, pero he leído algún artículo por ahí que dice que pueden ser que provinieran de sociedades matriarcales y de otro tipo de sociedad, etcétera, ¿vale? Pero, ¿entendéis? Pero mi argumento para lo que tú has dicho es, si uno esperara que no tiene nada que ver, tendría que haber 50%, 50%, ¿no? Ya que no tiene nada que ver. Pero no hay 50%, 50%. Son la inmensa mayoría las que tienen el masculino como genérico y el femenino como genérico muy poquitas. ¿No te puedo hacer una pregunta? ¿Qué te parece más machista, Alemania o España? ¿Qué? ¿Qué te parece más machista, Alemania o España? Como país, ¿qué país es más machista? El país en sí no me parece machista la persona que sea. Bueno, pero porcentaje, yo qué sé. Es la persona, no es el país. ¿Qué estás evitando la pregunta? No, te estoy respondiendo. No, porque si miras las estadísticas verías que realmente es mucho más machista España. ¿Por qué? ¿Hay más personas machistas que en Porque hay Alemania? mucho más feminicidios, simplemente por eso. Tan simple como eso. Mira la cantidad de empresarias alemanas y mira la cantidad de empresarias españolas. Volverás a encontrar ahí el machismo. Bueno, en la siguiente pregunta, que más o menos, bueno, con lo que ha dicho Dani antes, bueno, la pregunta que era, bueno, ¿Se debe imponer este uso? ¿Qué opináis? Lo que ha dicho Dani, de vosotros creéis que funcionaría, ¿se enseñarle a los niños de pequeños así el lenguaje? Imponer, ¿no? Pero que se den cuenta que pueden utilizar ambos, que no tienen por qué utilizar solo uno. Es lo que yo pienso. O sea, la gran mayoría opinó que no se debe imponer, ¿no? Esa es la que 5 sí, 14 no. Aquí se invirtió. ¿Qué opináis? Hay que hacer... Yo creo que, sinceramente, sí es bueno que se ponga un uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, desde pequeñito, como dice Dani, pero imponer no. Porque puede causar el efecto contrario y, sinceramente, no me gustaría que causara el efecto contrario. Me gustaría que la gente sea consciente, que la gente evolucionara y que la gente se diera cuenta de lo que realmente es. Lo que yo digo, que no imponer, sino, por ejemplo, puedes usar el femenino tanto para el masculino como el femenino y el masculino tanto el masculino como para el femenino. No imponerlo, sino que puedes hacerlo. ¿Pero eso no causaría un problema en el sistema, en cómo funciona la lengua? No sé, pregunto. No sé. Pero pregunto yo, si se impone, por ejemplo, en el caso de los niños, solo sería masculino. No entraría no podría yo decir aquí, por ejemplo, los alumnos. Ya eso es buscar. Tendría que decir el alumnado. Ya eso es buscarlo, sí. Haríamos que fuera también todo inclusivo, es decir, tanto los niños como las niñas significar lo mismo. O la otra opción, utilizar la niña, el término más lógico. ¿Vale? Porque sería el que realmente no habría ningún cambio, es simplemente enseñar a utilizarlo. Aquí en esta clase somos mayoría femeninas, ¿por qué no decimos las alumnas de esta clase? Porque es que original es la evolución del español. Es que si yo ahora mismo digo, por ejemplo, las niñas, ahí yo sí que no estoy incluyendo a todo el mundo. Pero por ejemplo, si digo los niños o los alumnos,
sí, que incluye a todo el mundo, porque es la evolución del español, no es algo que dependa de machismo o... Es que no. Pero es lo que he dicho antes Juan Pablo, ¿no? Que si utilizan los niños, o sea, tiene como dos variantes, que los niños también es masculino, o sea, que no sé explicarlo, él lo ha explicado antes muy bien. Que los niños es... que Al mismo tengan- tiempo, genérico y Eso. específico. ¿Vale? Pero Eso... porque es así. Pero porque es así, te lo has planteado porque es así. Originalmente no digo que no sea por algo machista, porque, no sé, porque tenía más importancia a los hombres o no sé, pero ya es así y hemos adoptado... Y hay que aceptarlo, hay que aceptar que los hombres son más importantes y hay que aceptar que... No, es que eso se aceptó antes, ahora hay que aceptar... Ahora está normalizado, es lo que decía Dani, ¿no? Pero yo no creo que esté normalizado, es que ha evolucionado así. Mm. Ahora, es que yo qué sé, que yo no lo veo, por ejemplo, la machista decir los alumnos, cuando yo me voy a referir a toda la clase, aunque haya más niños que niñas. Porque es que yo creo que no tiene nada que ver la forma que hablamos con nuestro sexo. No tiene nada que ver con... No es tanto por el uso de los niños, sino por la exclusión del término las niñas para hacer un género también. Pero es que yo no veo que se excluya. Si se excluyen. Aquí, por ejemplo, tenemos que ser las niñas, por la cantidad de hombres que vemos aquí, que somos 5 o 6. Vale, que a lo mejor es lo lógico, pero si el español ha evolucionado así, no lo podemos cambiar. Claro, si es lo que estamos hablando. No, si nosotros estamos hablando de una clase lingüística porque queremos que el español evolucione mejor. También aquí podemos utilizar perfectamente el alumnado, la niñez, sin tener que utilizar un término que refiera solamente a hombres o solamente a mujeres, o que excluya a uno o excluya a otro. Yo es que no veo que me excluya de los alumnos. Yo no me excluyo. A lo mejor hay niñas que sí se excluyen, pero yo no me excluyo, la verdad. Además, digo yo, por ejemplo, yo sí me siento niña, ¿no? Pero el que, por ejemplo, no sepa qué es lo que es todavía, no tenga seguro, que sea excluido de esta forma, si digo las niñas, no está dentro. Si digo los niños, no está dentro. Por eso en Estados Unidos están intentando hacer cambios en el lenguaje para que esas personas puedan darse la palabra que ellos o ellas o ellos o decidan. Aquí tenemos infante, masculino y femenino. ¿Y quién usa infante, Dani? ¿Tú? Me refiero, si se está educando, realmente no haría falta formar una nueva palabra. A mí mi hijo me lo educan diciendo infante, cuando llegue a mi casa yo le voy a decir niño, porque yo estoy acostumbrada a decir los niños. Es que ese es el Pero problema, que ahí estás está el acostumbrada problema. y entonces no lo ves mal. Pero no me Es lo que se ofendo ve, porque una digan los normalización. niños. Ese es el problema. Pero porque es lo que dice de una normalización, pero estamos hablando de personas, por ejemplo, que son transgénero y que no se pueden considerar o no se consideran ni niños ni niñas. Ahí en ese caso, pues en vez de poner niñas, que suena mal, utilizar infantes, me parece más normal. ¿Suena mejor niña? ¿O niña XS? ¿O niña roba? ¿Niña roba? Si te acostumbras, igual que nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Los alumnos, es que se acostumbran, pero es que yo no lo veo en plan, nos hemos acostumbrado a, hemos aceptado el machismo. No, yo no lo veo así. Vale, lo hemos aceptado en el lenguaje, pero en realidad, ¿Y la sociedad? en la sociedad aparte, pero en la sociedad estamos, especialmente hoy, que es el Día de la Mujer, estamos intentando luchar contra el machismo. ¿No? Pero el lenguaje no tiene nada que ver. Lo hemos aceptado, vale, al principio, cuando se creó, entre comillas, el español, vale. Pero ahora ya es parte de nuestra cultura, es el español así, como lo han dicho, que vaya evolucionando, vale. Pero no tenemos que cambiar algo porque nosotros lo veamos machista, tenemos que cambiar nosotros, las personas, nuestro pensamiento, pero no el lenguaje. Una forma de ayudar al cambio, a que la gente cambie la manera de pensar, es que vaya utilizando un lenguaje inclusivo. Tan simple como eso. Si la gente deja de utilizar el machismo en su propia lengua, poco a poco dejará de utilizar también como pensamiento el machismo. ¿Tú crees que en vez de decir, por ejemplo, los niños, las niñas, los alumnos, las alumnas, dice alumnado, tú ya no vas a empezar a ser machista?
Bueno, yo no estamos, estamos hablando de una evolución poco a poco, está hablando de educación. Te pongo el mismo ejemplo que te puse antes con el tema de... Sí, es lo mismo, se llama educación, va poco a poco, es progresivo. Yo te digo que si se usa el alumnado, a lo mejor ya no es tan masculino, pero a lo mejor dice, pues por ejemplo, por terminar en O, al relacionar la O con el masculino, va a seguir siendo masculino. No es por terminar en O, y va a seguir es porque sea lo que decía Juan Pablo antes, que sea específico. Puede terminar en O y no ser específico porque no haya un femenino, o puede acabar en A y no ser específico porque no haya un masculino. Ya, pero entre nosotros, hablando mal y pronto, si yo te digo una palabra que termina en O y una que termina en A, ¿tú cuál me dices que es masculina? La de O, y A es la femenina. Pues lo mismo te digo con alumnado. Al final, por una parte o por otra, vamos a sacar lo No, mismo. porque alumnada no existe, que es la cosa que está intentando explicar ahora. Vale, pero no existe, pero lo vamos a seguir relacionando con masculino. Porque yo, por ejemplo, puedo decir entonces, ¿por qué no decimos alumnada? Bueno, pues lo creamos, igual que lo hemos creado. Porque alumnada ahora mismo es neutro, no existe ni femenino ni masculino, incluye todo. ¿Pasamos a la siguiente o...? ¿Qué más tenéis? ¿Tenéis más preguntas o más Sí, cosas? solo queda la de la foto esta. Del... ¿Estás de acuerdo con lo que se afirma en esta viñeta en contra del uso de arroba o niñex? Niñex, niña. Para una persona que no tiene un sexo binario, que no es cisnormativo, ¿qué palabra? No existe en español nada que le defina. No sé si me entendéis. Lo que pasa es que esto es para la lengua escrita, ¿sabéis? La arroba además viene muy bien porque es al mismo tiempo una A y una O, ¿vale? Pero ¿cómo lo pronuncias eso? Aunque esta mañana me lo han dicho una estudiante norteamericana, me dice que no, en Estados Unidos decimos Latinx, y dicen latín más ex, ¿no? Y eso ese es el genérico. Pero bueno, ¿qué pensáis? A esto había menos acuerdo, ¿no? Aquí sí, la mayoría pensaba que... Totalmente de acuerdo, poco de acuerdo, algo. Sí, la mayoría estaba más o menos... Mucha gente que estaba totalmente de acuerdo que esto no... que esto es una tontería, esto de usar la arroba o usar la X o es... ¿Qué pensáis? La pregunta era si está de acuerdo con esto de la viñeta. La viñeta dice que las letras no son sexistas, la gente es sexista. Si quieres educar en la igualdad de oportunidades, no necesitas escribir como si te faltasen vocales. O sea, se está metiendo con la gente que hace eso, que está en contra. ¿Quién está en contra de que la gente, si alguien quiere usar la arroba o la X, y por qué estaría en contra? Beatriz otra vez. Beatriz, alguien que quiera, aquí había mucha gente en contra. Venga, Claudia, ¿no? Es tu nombre. Sí. Claudia. A ver, yo en contra no estoy. Por ejemplo, si yo estoy redactando algo de manera más informal y quiero acortar un mensaje y no digo niños y niñas, yo a lo mejor sí escribo una arroba, pero yo no pienso de que a mí me haga falta cuando estoy hablando decir otra palabra que no sea niño o niña para definir a una persona. Yo género, según él, no está definido. Porque yo pienso que más bien lo que tenemos que mentalizar todo el mundo de que esa persona sí está incluida dentro del grupo, aunque tú digas los niños. Igual que yo estoy educada de que si a mí me dicen los niños y está hablando a una clase, yo no me excluyo, porque a mí me han enseñado de que dentro de los niños también estoy yo. Los niños como individuos, no como varones. Entonces, yo creo que es más de educación, no de escritura. Pero eso lo da la vuelta ahora mismo de antes, ¿no? Lo que hemos dicho, que... Los negros antes en Estados Unidos estaban educados para juntarse con los blancos, que estaban separados en baños. Pero eso es un problema de educación, no de... Pero es lo mismo. A ti te dicen, tú estás siempre los niños, los negros no pueden estar con los blancos. Es exactamente lo mismo, te están diciendo eso y tú dices, pues bueno, pues vale, lo aceptas, porque te lo dan así. Y tú dices, pues venga, pues vale. Y ya está, es que no hay vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que aceptar que los negros no se puedan juntar con los blancos y si yo tengo un amigo negro y quiero estar con él, no puedo estar con él. Pero eso no es lo mismo. Mira, a los blancos también les pegaban por estar con los negros. Y les miraban mal, les dejaban abandonados. Porque los negros se veían como una puta mierda, literalmente. Tú te acercas a uno y te conviertes en uno. Pero eso no es lo mismo, para mí. Para mí sí es lo mismo. De todas maneras, que esto no es solo para esto de los transgéneros, sino es también para el genérico, ¿vale? La gente lo usa, la X
o la arroba esta para no usar el O masculino genérico, ¿vale? O sea, para incluir a los dos. Pero no, la Real Academia desde luego no lo acepta, ¿vale? O sea que en cosas formales y demás. Y eso, aquí tenemos que hacer una distinción también importante, que la hace Moreno Cabrera y es de los pocos que hacen en este debate, entre lo que es el lenguaje natural, ¿vale? Que como habéis hablado aquí muchas, Beatriz, Ana y demás, tú estás acostumbrada desde chica a que usen el masculino genérico contigo y lo tienes normalizado, eso está claro. Entonces para ti va a ser muy difícil. También va a ser difícil que las nuevas generaciones se las pueda educar de otra manera, pero se puede intentar, ¿no? Pero lo que sí se puede intentar hacer, y es lo que intenta hacer la administración, es lo que intenta hacer los organismos internacionales, es en el lenguaje formal de administrativo, etcétera, donde tú estás pensando y escribes, ahí sí puedes intentar hacer un lenguaje no sexista, más inclusivo, usar alumnado, usar estas cosas, hacer desdobles de cuando en cuando, aunque siempre no puedes hacerlo. Ese tipo, ¿entendéis? Entonces tenemos que distinguir por un lado el lenguaje natural, donde a nosotros que estamos ya educados de esta manera el masculino genérico se nos va a escapar y no podemos evitarlo. Pero en un lenguaje más cuidado, donde vas a escribir, donde vas a transmitir textos, ahí se está intentando cuidar cada vez más que haya un lenguaje más inclusivo. Y ahí yo no lo veo, yo veo que es positivo que se use ese lenguaje inclusivo, a pesar de que la Real Academia te dice que no es necesario. La Real Academia, Beatriz está en la posición de la Real Academia, ¿vale? Que estamos confundiendo sexo y género, pero bueno, es así. La Real Academia, si leéis en los debates, en los textos que os he puesto, en los ensayos que os he puesto posibles, porque de este tema tenéis 3 posibles ensayos, hay el gran debate que hubo con la Real Academia a raíz del informe que sacó Bosque en contra del lenguaje, de las guías estas de uso no lenguaje, y ahí Bosque lo que se equivocó es que estaba confundiendo las guías estas para el lenguaje no sexista, están hablando del lenguaje no sexista en los textos estos administrativos, en el lenguaje cuidado, ¿vale? En el lenguaje así más natural es mucho más difícil intervenir, habría que hacer una intervención desde los niños más pequeñitos para que pudiera cambiar así, ¿vale? Pero, bueno, perdonad que... Entonces tenéis 3 debates, ¿vale? No solo 3 debates, 3 ensayos. Incluir a ambos géneros en un género generalizado, no sé qué estoy diciendo, demasiado género. Que también es por las definiciones que te da, las definiciones que os hemos mostrado, la definición de que nosotros somos el sexo débil, de que, por ejemplo, un hombre que se mete en la cocina o es un cocinillas es porque se está entrometiendo en un sitio donde no le llaman. Sí, bueno. Que una mujer que habla demasiado y posee demasiada libertad. Cuando una mujer tiene demasiada libertad. No entiendo. Sí, pero eso es la Real Academia. Es que son definiciones del diccionario español. La Real Academia... diciendo que es sexista por esas expresiones. También. Sí, pero si la miraras, si te vas al diccionario de los años 70, eso era horrible, horrible. Ahí se veía la óptica de varón, estaba metido en todo... Ha habido muchos cambios en estos 30 años, ¿vale? Pero bueno, ya es la hora, ¿no? Perdonad.